Continúa además el pulso entre la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Gobierno Nacional por las medidas en este fin de semana por electoral. La ley seca. La ley seca. Sí, pero ahí también le voy a defender a Galán. Le voy a decir por qué. Una cosa es un señor bravo sobrio y otra cosa es un señor bravo tomado. Y no acaba de decir Carrillo, el que era de la UNGRD, y Gustavo Bolívar, que si no ganaba Cepeda, se incendiaba Colombia. Entonces, ¿qué hacemos con Bogotá? Pues cuidarla. Vamos Alejandra entonces Uribe. a cuidar a Bogotá, y ese pulso, como usted lo decía, Vanessa, lo ganó el alcalde Carlos Fernando Galán, porque mire, precisamente el ministro Benedetti salió con esto luego de ya expedido el decreto 612 del 16 de junio sobre la ley seca y las medidas que se tienen para esta segunda vuelta. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa ciudad? El decreto presidencial mata alcalde. Ok, o sea, ya en Bogotá sería desde el sábado 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, Es decir, los bares, por ejemplo, pueden abrir normalmente el viernes hasta la hora que funcionan. sí, señor. Pues al ministro se le olvidó que en ese decreto que él mismo firmó le da una autonomía a los entes territoriales para precisamente tomar las decisiones frente a la ley seca, ya que se hace una evaluación de seguridad, y el alcalde Carlos Fernando Galán pues también le respondió. Con el ministro Benedetti le expliqué, le pregunté a qué se refería, me dijo no, yo no lo he desautorizado, simplemente dije que el decreto nacional rige por encima de cualquier otro, claro, y ese decreto nacional nos habilita a nosotros, en el, repito, artículo 13, parágrafo, para poder ampliar la ley seca, y es lo que estamos haciendo. Entonces, Juan Diego y Vanessa, para que la gente tenga claro, en Bogotá, ley seca desde las 0 horas del sábado 20 de junio hasta las 12 del mediodía del 22 de junio. A nivel nacional, desde las 6 de la tarde del sábado hasta las 12 del mediodía del día lunes. Bueno, ahí está clarísimo. En todo caso, uno lo que sí se pregunta es qué va a ocurrir allá en la frontera entre Bogotá y Soacha. No, pero mire usted. Porque en Soacha va a regir el decreto nacional que pues impone la ley seca a partir del sábado a las 6 de la tarde. Y en Bogotá, que eso ahí es ahí colindando con Sí, en el Bosa, límite, con pues es Ciudad que Soacha es Bolívar. Bogotá. Por eso, prácticamente. Prácticamente. Pero nacionalmente, fíjense que aplica esa ya la medida que arranca el pico y placa, Pero la mire ley usted, seca a las 6 de la tarde. pero mire usted que Soacha acaba de tomar una decisión, va a ir Sí. desde las 6 de la mañana del 20 de junio hasta las 12 de la noche del 22 de junio. Bueno, bien, pero realmente sí, es decir, Bogotá está en alerta, Juan. No, Bogotá, está bien. y Pero yo ¿sabe no qué estoy hablando ocurre? de eso, yo estoy hablando de la contradicción que No, hay, hay Vanessa, una entre el contradicción alcalde terrible. Pero y entre- ahí está, y el el decreto es presidente. claro. No, el decreto presidente es no. clarísimo. El Ah, presidente eso no no es nueva- tendría por qué estar desautorizando al alcalde, digamos, como imponiendo otra ley sobre esta, porque lo que está haciendo Sí. Galán, pues es tratando de cuidar a Bogotá. Así es que los mismos señores del gobierno del Pacto Histórico ya amenazaron con que iban a incendiar, Sí, se lo incendiaría sé, Colombia. ya, eso ya lo dijimos, Vane. ¿Y Cali qué? Maina de Cali. Y este jueves termina, además, un nuevo periodo legislativo en el Congreso. ¿Qué proyectos sobrevivieron y cuáles se quedaron en el camino? Laura Daniela, desde el Congreso. Este jueves 18 de junio, la plenaria del Senado se reunió a sesionar por última vez tal y como la conocemos. Y es que el próximo 20 de julio de este 2026 se posesiona el nuevo Congreso electo por los colombianos en el pasado mes de marzo. Según los escrutinios, el Senado colombiano tendrá una renovación aproximadamente del 70%. Es decir, solo el 30% de los actuales senadores repetirán curul. Ahora, durante estos 4 años, en este que fue el primer Congreso bajo un gobierno de izquierda, se aprobaron proyectos clave para el Ejecutivo como la reforma laboral, la ley de paz total que le permitió al gobierno abrir diálogos con grupos armados, también la reforma tributaria y la pensional que obtuvo el visto bueno del Congreso a pesar de la discusión que se adelanta en la Corte Constitucional sobre esta iniciativa. Sin embargo, en el balance para el presidente Petro también hay varias derrotas. No avanzó la reforma a la salud y en la recta final se hundieron iniciativas como la ley para dar funciones a los jueces de la jurisdicción agraria. Tampoco avanzó el proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad. En estos últimos días de sesiones se despidieron congresistas con larga trayectoria legislativa, como María Fernanda Caballo, Paloma Valencia del Centro Democrático, pero también en la otra orilla María José Pizarro del Pacto Histórico y el senador Efraín Cepeda y presidente del Partido Conservador. Ahora la discusión será por las presidencias de Senado y Cámara, que dependerán, por supuesto, del resultado de la segunda vuelta presidencial de este 21 de junio y de si quien asuma el poder será Belardo de la Espriella o Iván Cepeda.
¿Qué le ha pasado? Que solo pensar salir de Bogotá le hace recordar los trancones, las horas pico y las horas interminables para ingresar y salir de la ciudad. Pues hoy se marca un hito de las obras llamadas para transformar la movilidad entre la capital y la sabana del occidente, pues hoy avanza. Le hablo del Regiotram del occidente. Desde Mosquera, este jueves comenzó el izaje de las primeras vigas del puente de Mosquera, una de las estructuras más importantes del Regiotram de Occidente. Que el próximo año ya los usuarios de la región puedan usar este transporte moderno, un tren de cercanías, que ahorrará entre Facatativá y Fontibón al menos 30 minutos, solo en ese tramo que hoy se tarda 1 hora o más. Entonces seguimos en la conversación con el distrito, que tiene que ser permanente, que siempre de parte del gobierno nacional y de la gobernación, para poder integrar el sistema de Regiotram con Transmilenio, con el metro y en general pues con todo el transporte en la ciudad. Sobre este puente se construirá la estación Mosquera 1, que será la primera estación elevada de este tramo suburbano. Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca resaltó que la obra hace parte de un proyecto que ya alcanza cerca del 40% de ejecución y que continúa avanzando en diferentes frentes, con una inversión superior a 50.000 millones de pesos en esa estructura y con trabajos de ingeniería que buscan cumplir el cronograma previsto. Será la única estación elevada del tramo suburbano que permitirá conectar a miles de personas que se movilizan diariamente entre Bogotá, Mosquera, Funza, Madrid y Facatativá. Una gran infraestructura que va a garantizar acceder a más de 2.012 usuarios en horas pico para que puedan trasladarse continuamente hacia Bogotá. Será una infraestructura icónica que tiene un componente extraordinario desde el concepto de la arquitectura y que va a generar no solamente mejoramiento de la movilidad, sino también valorización en todo este corredor, y esperamos entregarlo antes de finalizar el primer trimestre del 2027. Pues finalmente este proyecto será una alternativa rápida, moderna y sostenible que conectará la capital y los diferentes municipios de la sabana del occidente.